También consultamos y no nos tiraron mucha buena onda. Pero lamentablemente no podemos por Sami. Qué hermoso lugar, está lleno de gente, ¿eh? Lago Nahuel Huapi y la naciente del río Limay que va hasta la ciudad de Neuquén. Boca del río Limay, exclusivo pesca con mosca, evolución obligatoria del pescado, pesque con licencia de pesca. Así que no vamos a poder pescar, pero no importa. Pero vean estas construcciones de casas a orillas del lago, de la playa. Terrible. Acá hay un pequeño mirador. Aquí nace el río Limay, uno de los ríos más importantes de la Patagonia Argentina. Este río se extiende desde su bocadura, aquí en el lago Nahuel Huapi, hasta su unión con el río Neuquén, donde dan origen al río Negro. Vean, allá viene la ruta, se puede ver ahí. El lago Nahuel Huapi, el río Limay, y del otro lado está Bariloche. Vean, súper transparente el agua. Detrás nuestro, del otro lado de la ruta, sabemos que hay unas cavernas de un viejo volcán. Pero estuvimos averiguando y la entrada cuestan más de 20.000 pesos cada uno. Y acá ya pintó el desayuno. Estamos en el laguito Nahuel Huapi. Se extrañaban estos desayunos. Vean, hacía rato que no desayunábamos así. Con esta hermosa vista. Miren, le trajimos hasta la Sami menú. Zanahoria para la Sami. El río Limay, Nahuel Huapi, los cerros nevados allá de fondo. La ruta. Impresionante. Sentate, echate, echadito. Muy bien. ¡Ay! Voló el pedazo. ¿Te gusta, negra? Agarramos vuelta a la ruta 40, estamos yendo para el lado de Bariloche. No vamos a parar en Bariloche, o eso creo. Vamos derecho a Colonia Suiza. Que queda unos 20 kilómetros de Bariloche más o menos. Bueno, ¿por qué no paramos en Bariloche? Porque ya conocemos. Sí. Colonia Suiza, en cambio, y pasamos por la ruta y no paramos. Exactamente. No, y aparte que Bariloche es muy turístico para nuestro gusto. Bariloche Centro y esas cosas. Es hermoso, pero bueno, esta vuelta a la Patagonia ya dijimos un montón de veces que estamos yendo a lugares que no conocimos. Así que bueno, Colonia Suiza es un pueblo o ciudad. Una aldea, una colonia. Una colonia. Claro. Así que vamos a ver qué le encontramos ahí para grabar. Y de paso aprovechar si se puede trabajar porque se viene el Día de la Madre. Amigos, como pueden ver, llegamos al caos. Ya estamos en el paseo costero de Bariloche, pleno centro estamos. Ay, ¿te acordás que nos sacamos foto acá? Sí. En las vacaciones. Qué lindos recuerdos. Y por allá se puede ver el cartel de Bariloche. Miren amigos, llegamos al obelisco. Ya estamos haciendo el circuito chico o el largo, no tengo ni idea. Estamos en los dos circuitos. Estamos por pasar por el Cerro Campanario. Acá está la aerosilla que te sube al Cerro Campanario. Este sí lo hicimos de vacaciones. Re linda. Para ir a Colonia Suiza teníamos que doblar a la izquierda. Vamos por este lado para conocer. Vean amigos, el famoso hotel Yao Yao, donde vienen presidentes, gente muy importante.
hace poco. Ah, ¿este fue? Sí. Y nosotros también vinimos. Hasta ahí nomás, pero vinimos. Para los que dicen que les encanta ver a Sammy mirando en el camino, ella también disfruta. Va observando todo, la negra. Estamos haciendo un precioso camino. Recién pasamos la entrada a Villa Tacul, pero decía prohibido mascota. Porque estamos en una reserva. Mucho de la gente viene a caminar acá, vean. Curva súper cerrada. Vean el color del agua. Esta es Bahía López. Nico, estamos viendo que hay muchísimos senderos para hacer a cascadas, a lagos y a un montón de otras cosas más. Pero lamentablemente no podemos por Sammy. Para el que quiera saber, está buenísimo. Y hay mucha gente haciendo deporte, en bicicleta, corriendo. Es muy lindo el lugar. Acá agarramos la ruta 79 hacia Colonia, Suiza. Es de Ripio. Ah, sí. 3 kilómetros van. Se puede ir por asfalto también, pero decidimos ir por acá. Decidimos, dice, mirá, sin vergüenza eso. Bueno, hemos llegado a Colonia, Suiza. Por lo pronto el cielo está horrible, da lluvia para ver. Vean, amigos, lo que se ve acá. Impresionante. Ay, de repente salió el sol. ¿Viste? Sí, porque llegamos a Colonia, Suiza. Ah, qué hermoso lugar. Está lleno de gente, ¿eh? Este es el patio de comida que le filmé desde arriba. Sí. Miren ese restaurante. Estamos de vuelta en la ruta 79. Acá abajo tengo el lago. Tremendo. Estamos ahí en precipicio, literal. Y acá arriba tenemos todas las piedras, la pared. Mirá. Mirá. Vean qué hermosa vertiente. ¡Qué divino! Un espectáculo para los ciclistas esto. Sí. Estamos buscando un parador, un mirador para pasar la tarde hasta la nochecita, que nos podamos ubicar en Colonia, Suiza, porque la verdad es que ahora estaba re lleno. Vean qué hermosa cascada. Amigos, descansamos como 3 horitas acá, atrás, al costado de la ruta, la cascada se escucha de atrás, y se largó a llover, no sé si ven la camioneta ahí manchada, así que vamos a volver a Colonia, Suiza, para no agarre la lluvia en este camino de Ripio, y por ahí hay piedras que se caen del cerro, entonces vamos a volver y ya acomodarnos para pasar noche.
Bueno amigos, estamos en un nuevo día. El panorama es este. Ahí cargamos combustible. ¿Dónde está? Allá, en la YPF. Cargamos combustible. Y estamos viendo qué hacemos porque en Colonia, Suiza, sí se puede trabajar, pero hay poco estacionamiento, poco espacio para Sami. Ya hay viajeros vendiendo, así que está complicado. Y preguntamos los puntos panorámicos con los artesanos locales. En el puente de la playa Sin Viento también consultamos. Y no nos tiraron mucha buena onda como para que podamos vender artesanía. Así que para no ponernos y que haya un mal ambiente, digamos, decidimos no vender artesanías. Así que vamos a ver qué nos depara y qué hacemos. Ahora por lo pronto nos estacionamos acá enfrente de la YPF con esta vista para pasar esta tarde tranquilos. ¿Qué hace? Prendiendo palo santo para que cambie la energía. Capaz que somos nosotros que estamos con malas energías y no nos damos cuenta. También buen humor le digo, no importa, no se puede vender. En algún momento se nos va a dar, así que estoy con el palo santo adentro. Bueno gente, recién estamos volviendo de visitar a la a la familia Figueroa. Fuimos un ratito a saludarlos. Y nada, agradecerles por la buena onda siempre y ojalá que nos volvamos a ver. Es la segunda vez que nos reciben acá en Bariloche. Sí, re buena onda. Nos conocieron con el pitufín y ahora con la pitufina. Ahora nos estamos yendo para el lado del lago Gutiérrez, seguramente hagamos noche ahí. Y mañana o pasado, quién sabe, viniendo de nosotros nunca se sabe, encaminar hacia el Bolsón, ¿no, Nico? Bolsón, Esquel. Bien amigos, acá estamos en un terreno de unos seguidores. Le voy a dejar el celular así. Estamos en limpieza. Yo estuve pintando la camioneta en las partes que se salió la pintura. Ahí abajo también. Y acá que lo había arreglado el otro día en San Martín. Ya le puse la pintura para su carrocería, para cuidarlo un poco del óxido. Desde acá del terreno se puede ver el Cerro Ventana, que es ese que está ahí. Nos despedimos de Bariloche con la vista del Cerro Catedral. Compartimos ahí un lindo día con Diego y con Rebeca, acá del lago Gutiérrez. Bueno amigos, y ustedes se preguntarán para dónde van los pitufines ahora. Vamos para el lado del lago Puelo. Vamos a ver si podemos trabajar, que se viene el Día de la Madre. Ya nos despedimos del lago Gutiérrez. Tenemos unos 100 kilómetros más o menos hasta el Bolsón. Casi 2 horas de ruta vamos a tener. Si doblamos a la derecha agarramos la ruta 82 y nos íbamos para el Cerro Tronador. Son 50 kilómetros de ripio y es la segunda vez que no vamos a ir. ¿Te quedas con las ganas? Me quedo con las ganas de la segunda vez. ¿Por qué? Queremos llegar a los tulipanes. Pero bueno, son 50 kilómetros de ripio, va el Cerro Tronador, Ventisquero Negro, la cascada Garganta del Diablo, está el glaciar, pero bueno, quedará para la vuelta. Antes de irme a Patagonia tengo que ir a ese cerro.
pueblo que ven allá abajo es el pueblo Villegas. Bueno amigos, estamos pasando por El Follel. ¡Ay, vean ese auto! Qué bueno que está. Recién paramos un ratito y unos seguidores justo nos cruzaron, nos saludamos, nos sacamos esta foto. Y acá está la Sami que no quiere volver a subir a la camioneta. ¿Qué pasa, Sami? Vamos, dale, vamos. Encontré un hueso y no quiere subir. Vamos, dale, a la camioneta. Vamos, vamos a la camioneta. Acá frenamos Cascada de la Virgen. Se ven dos ahí y hay una más acá abajo. Ahí. Terrible. Vean, de acá se ve mucho mejor. Zarpado. Esta es la zona céntrica del Bolsón. Sí, en realidad está a nuestra izquierda, en la calle está a la izquierda. Hay una avenida, esta es la ruta 40. Bueno, estamos yendo del Lago Pueblo por la avenida San Martín. Dejamos la ruta 40. Bueno amigos, acá estamos. Dejamos la provincia de Río Negro y entramos a Chubut. Lago Pueblo. Lago Pueblo. Bueno amigos, acá vinimos al Río Azul. Acá mismo, no, ahí atrás de ese árbol, dormíamos cuando vinimos con el Pitufín, con los demás viajeros. Pero está recrecido ahora el río. Debe ser por el... Claro, toda esta agua es de deshielo y ahora es la época más fuerte, digamos. Igual también pasa que, nos habían dicho aquella vez, que todo esto también se llena de agua cuando crece mucho el río. Pero zarpado, una banda de agua tiene. Acá yo pude ver la cascada allá, la cascada Motoco Cárdenas. Vean cómo cae agua ahí, terrible. Y esa es la pasarela del Río Azul. Acá estuvimos, pasamos un mes genial. Y del otro lado vive la comunidad Motoco Cárdenas. Por ahí hay un sendero, que son varios días de caminata, que llega a la frontera con Chile, pero solo caminando se llega. Hay puestos de gendarmería entre la montaña y se puede llegar a la aduana caminando. Acá pintó la merienda con una pasta frola que se mandó Jessy. De Sami acá anda. A Sami no puede salir afuera porque hay un perro que la está acosando. ¿O no, Sami? Le rompió la soga. Mal, le mordió toda la soga, se la rompió. ¿Cómo te acusa ese perro? Te acosa. Sale Así afuera, sale, juega sale un de rato, sí, y pide entrar de vuelta. Así que acá anda. Vean, no filmé antes porque no sabíamos cómo iba a salir. Pero ¿Esto Diego... podía salir bien o podía salir mal? Claro, Diego y Rebeca de Bariloche nos dieron una trucha congelada, la tuvimos en la heladera, obvio, hasta ahora. Y bien, Jessy la cocinó. Por suerte nos la dieron limpita y todo porque yo no hubiera sabido. Claro. No hubiera sabido cómo se limpia. Así que le saqué la cabeza a la cola. La partí a la mitad y la mandé en sartén. Claro, un poco de sal y nos vemos. Supongo que está bien. No quisimos ni ponerle limón para sentir bien el sabor a la trucha. Vean, Solo ay, sal. mira lo que es esto. Yo nunca había probado. ¿Vos sí? Sí, pero no me acuerdo igual, porque la comimos a Roquefort, la comí Mira yo. lo que es esto. Esa. Ponle la espinita acá. Mira, voy a hacer como hacen todos. Saca la espina. No, impecable.
Vamos a probar Y trucha. yo no lo quería cocinar porque dije, no, voy a ahumar todo de olor a pescado. No largo nada de olor. Y me dice Nico, claro, no, si es todo pez de mar. Pez de hielo. Ah, bueno, de hielo. Mirá, Claro. tengo un peine. Porque estamos acostumbrados a los peces de río y tiene una baranda No. alguno Qué lujo. impecable. ¿Qué onda? ¿Es un manjar o no? Está Es un riquísimo. espectáculo esto, como nunca lo había probado antes, por Dios. Está riquísimo. Mirá lo que es esto. Le digo a Nico, estoy comiendo y estoy re contenta, le digo. Es la primera vez que disfruto. Yo comí una sola vez trucha y fue a Roquefort. Yo nunca Pero he así con sal solamente le estamos sintiendo bien el sabor y entonces está probado. riquísimo. Con cebollita un poquito. Sí. Hoy estamos con día de ruta. ¿Para dónde vamos, Nico? Estuvimos 2 días ahí en la plaza de Lago Pueblo. Sábado y domingo estuvimos. Sí, intentamos vender artesanía, pero bueno, no se vendió nada. No andaba ¿Hay más? Ni un fantasma andaba. Hay más movimiento hoy lunes que el fin de semana en el Lago Puebla. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Así- Estamos rumbo a Trevelin. Por fin mañana se me va a dar. Tanto jodía yo con los tulipanes, así que hoy igual hay que lavar ropa, ¿no, Nico? Sí, vamos a llegar a Trevelin, lavar ropa y bueno, disfrutar ahí del río y mañana ya los tulipanes. Sí. Y vamos a ver si para el fin de estamos en Esquel para trabajar, Sí. ¿no? Bien. Tenemos unas 3 horitas y media más o menos de ruta. Así que Sammy, acomode esa pompa. Bueno, acá volvemos a agarrar la ruta nacional 40. Ya salimos del Lago Pueblo. Nos quedan unos 200 kilómetros más o menos hasta Trevelin. Bueno, estamos pasando por El Hoyo. Ya se empiezan a ver los colorcitos de la primavera, ¿viste, Nico? En los árboles y eso. Sí. Acá en el hoyo visitamos 2 cascadas. Una que es por allá donde están los pinos quemados. Allá se ve la cascada, creo. Están todos los pinos quemados. Y la otra la avisamos en Espuyén del Hoyo. Sí, allá se ve la cascada. Son unos kilómetros más del pueblito del Hoyo. Tuvimos que caminar una hora. Una hora y pico caminamos, sí. Estábamos con otros amigos viajeros y terrible cascada. Sí, de acá se ve, qué loco. Un dato para darles, acá en la zona del Hoyo es la capital de la fruta fina. Está lleno de chacras de frutos secos, fruta fina. Vive de eso la gente. Terribles chacras, digo, ¿no? Hermoso, sí. Y la cascada que le decía que fuimos con Jessy, que como 1 hora de caminata, quedaba por acá atrás metida. Del lado derecho, arriba de la montaña. Bueno, no se ve, pero a nuestra derecha tenemos el río de Puyén, el cual abastece toda la zona, todas las chacras. Creo que si acá doblamos a la izquierda, nos vamos para... Sí, acá, al Maitén. Maitén. Ahí estuvimos en la fiesta del pueblo hace 3 años. Sí, tienes razón. Que se trabajó re bien y conocimos ahí un hermoso lugar. Tiene una reserva, un parque, no sé qué, está recopado. Bueno, como saben, acá nunca nos puede faltar el matecito. Y por allá, bien abajo, está la pasta flora. Pasa que si te pongo arriba puede volar en cualquier momento. A toda esta zona del Bolsón hasta Esquel, o hasta acá, hasta Puyén me parece, se le llama la comarca andina. Si seguimos derecho nos vamos para Cholila, Lago Rivadavia. Ahí estuvimos ya con el Pitufín. Entramos al Parque Nacional Los Alerces por Cholila y salimos allá en Esquel. Recién paramos un poquito porque nos estaban haciendo señas de la ruta. ¿Y qué pasó, Nico? Sí, una pareja estaba haciendo Sí. señas, pareja. Yo pensé que era con mecánico, Yo pensé sinceramente. que tenía roto el auto también, pero no. Son de Madrid y se equivocaron. Estaban yendo para el lado de Bariloche. Tenían que haber doblado hasta, creo que hasta Teca, de Esquel a Teca, venían de Chile. Sí. Cruzaron por Futaleufú y agarraron para el norte sobre la 40. Tenían que agarrar un rato para el sur y ahí cruzar por la 23 hasta Madrid. Se equivocaron. Así que ahora, bueno, volverán
de 100 kilómetros. Esa mi GPS andante, como sabe. Así que pobre. Pero me sorprendió que no tienen GPS, mapa, nada. Raro, capaz que no tiene señal, Puchi. Ando a Capaz, saber. sí. Si vienen de Chile, viste que el teléfono por ahí se les... Ah, también puede ser. Bueno, nos faltan unos cuantos kilómetros para llegar. 90 nos falta. 90. Pero vimos un buen arroyito, río, que le pega el sol. Así que vamos a ver si vamos a lavar la ropa acá. Porque está bastante bien, bastante escondidito. Sí, y miren los cerros nevados que tenemos allá de fondo. Esta vista. Y así también a Sammy baja un poco, y yo también que me duele la cabeza, no sé. Vean, por ahí pasa la ruta 40. Y acá estamos al lado del río, con aquella vista. Así que como dijo Jessy, vamos a lavar ropa acá. Aprovechando el agua del río. No vamos a tirar el agua sucia del río, es obvio. Vamos a regar algún arbolito o algo. Qué hermoso. Hay muchísimo viento, no sé si me escuchan. Ese me quería tomar agua. Qué hermoso. Hermoso río. En este tarrito y llevar para la bacha. Varios viajes voy a tener que hacer. Vean, gente bella. Lavando ropa. Me estoy dando con esto porque no saben lo helada que está el agua. Tremendo. El lujo de tener una bacha grande. Sí. Le toca a Nico fregar un poco. Dale. Ay, qué helada. ¿Viste que está fría? No pasa nada. Así como si fuera una ropa paleta, tejido. Sí, mami. No duró ni 2 minutos fregando el agua, tan fría que está. Te Me dije. congelaron los pescuezos. Dale con este. Así. Voy a comprar un... ¿Cómo es? Un soplamoco, no, ¿cómo se llama? No, unos guantes, bebé, si no. No, el coso. ¿El qué? Es para destapar el Dale, baño. hacen chastre. Ah, un... Ah, ¿cómo se llama eso? Ese chiquito que viene. Bueno, eso. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. ¿Una sopapa? Una sopapa. Una eso, sopapa. Una botella. Con eso está bien, bebé. Agua de la bacha, que lavamos ropa. La vamos a tirar a la tierra. No al río. Acá la vamos a tirar. Para que vean que no tiramos al río y no contaminamos. Continuamos ruta, ya todo lavadito y vean, todo colgado en todas partes. Se puso de 10 el puchi. Porque Sí. yo la verdad que me senté, me puse a mirar a la nada misma y cuando me quise dar cuenta lavé todo, Nico. Sí, yo lavé todo. Pero me duele Una la vez cabeza, por eso. Una vez que me entró, encaló la mano, por así decirlo, no sé, se acostumbró la mano, ya no sentía frío, pero igual, está helada el agua. Estaba helada. Continúa ruta, nos quedan 90 kilómetros hasta Trevelin. Bueno, dejamos la ruta 40 para meternos hacia la ciudad de Esquel. Si doblábamos a la izquierda, no íbamos para Teca. Bueno, estamos oficialmente en Esquel. Esta es la placita en la que hemos trabajado. Dormíamos acá, ¿te acordás, Puchi? Algo ajeno. Sí, ahí. Ahí había un europeo. Bueno, ahí Nico se fue a comprar, venimos a un diarco. Falta un par de cositas. Así que antes de ir para Trevelin, vamos para allá. ¿Qué tenés, Sammy? No, Sammy ya está cansada. Yo ando con un dolor de cabeza, no sé por qué será. Pero todo el viaje. Bueno, vamos por la ruta 259
y nos quedan unos 20 kilómetros más o menos hasta Trevelin. Nico ya compró. Sí. Esta ruta es la que va para Chile. Es la que vamos a agarrar cuando vayamos a Chile. Ay, qué nervios. Hola, Paquita. Llegamos a Trevelin. Después de no sé cuántas horas de ruta, llegamos. Ahí está la municipalidad. Ah, no. No, es la informe turístico. Sí, tienes razón, me equivoqué. Ahí está el famoso dragón. Escupe fuego. Sí, a ver si se lo agarramos. No sé si es todos los días igual. La hermosa plaza de Trevelin. Hermosa, sí. Bien cuidadita. Bueno, estamos a 7 kilómetros del campo de tulipanes. Camino de ripio, como pueden ver. Si doblábamos a la izquierda, nos íbamos para el Corcovado y el lago Rosario. Bueno, amigos, les hablo de acá adentro para un viento terrible afuera. Estamos en los cipreses. Encontramos un lugar para dormir, tenemos wifi para estar conectados porque no hay señal. Estaremos, no sé, a 10 kilómetros de la aduana o menos. Pero ahí avisamos en la comisaría acá de los cipreses. Estamos frente a turismo, así sí, que... que vamos a pasar noche acá para que no piensen cualquier cosa. Así que nada, ahora les muestro el lugar. Sí. Y vean, Jessy se mandó terribles pizzas con harina integral. Y acá la mejor cerveza de Bariloche. Con esta cena nos despedimos. Hasta mañana, que nos vemos con los tulipanes. Y sí, amigos, va a ser un encuentro épico con los tulipanes. Nos extrañamos mucho. Bueno, mis amigos, estamos en un nuevo día. Un gran día, un hermoso día, como pueden ver atrás mío. Hoy es el día especial para Jessy, porque va a cumplir uno de sus deseos o sueños de conocer los tulipanes acá en Trevelin. Tengo entendido que solamente hay sembrado de tulipanes en Bariloche, acá en Trevelin, y después en los países galeses o Países Bajos. Que estamos en una fecha clave porque recién ahora están los campos completos de tulipanes. Trazaron por el tema del invierno, que fue muy largo por acá, y recién ahora los campos están completos, así que llegamos en la fecha justa. Vimos comentarios de gente que vino el 15 de octubre, el 12 de octubre y todavía le faltaba para completarse el campo. Así que bueno, es el privilegio de viajar, que podemos venir en la fecha y andar por donde queramos, cuando queramos, así que eso nos dio la posibilidad de ahora ir a los campos completos de tulipanes. Hermoso pueblito este, los cipreses, la verdad, un espectáculo. Son pueblos que ahora tienen muy pocas casas, son muchas chacras, lleno de chacras está, generalmente descendiente de galeses, y es de 2 manzanas el pueblito, pero como todo pueblito lindo, capaz que venís dentro de 5 o 10 años y está mucho más poblado, pero hermoso lugar. Un montón de cosas para hacer, hay un viñedo, están las cascadas Natifile, están la casa de té, el museo, el famoso museo de Molino, que es lo más representativo de acá de la zona, pero está todo privatizado, incluso hasta el río. Las chacras costean todo el río, entonces está todo privatizado desde este lado. Ahora, del lado de la represa de Esquel, ese creo que ahí sí se puede acceder al río públicamente. Bueno, nos estamos despidiendo del pueblito Los Cipreses. Pasamos noche acá, la verdad que re tranquilos. Lo que sí nos despertó el calor, ¿no, Nico?
Sí, nos despertó calor, 25 grados dan para hoy. Tremendo. Ahí pasamos la escuela, pasamos Sí. la comisaría. El comisario vive al lado. La verdad que el pueblito es re lindo. Re amable, las chicas de ahí que estaban cortando pasto nos preguntaron, ¿no, Nico, si querías agua? Quería agua, que no había luz. Habían Que- cortado la luz, no yo había escuché. wifi. Escuché que preguntó cómo habíamos dormido. Por fin se me hizo el día, ¿no, Nico? Te hizo el día. Tanto guinché los cocos con los tulipanes. Estamos yendo al campo de tulipanes. La verdad que estoy re contenta. Un día hermoso, como dijo Nico, hace calorcito. No me agrada tanto el calorcito, sinceramente, pero bueno. Esta es la Sami. Lo bueno es que podemos ir con Sami. Yo consulté esto hace 2 meses cuando mandé mensaje al Instagram de los tulipanes, de Trevel en realidad. Y me dijeron que sí, que se puede con mascotas siempre y cuando vaya atada y con una bolsita para juntar sus necesidades, que eso lo hacemos siempre. Así que van a salir altas fotitas con la Sami. Bueno, acá estamos yendo al campo de tulipanes. Anoche dormimos a 10 kilómetros de la aduana con Chile y a 14 kilómetros del campo de tulipanes. Así que ahora estamos volviendo para Trevelin al campo de tulipanes. Vean, paramos un poquito para mostrarles el sistema este de agua que tienen ahí en esa casa. Van bajando todo el agua. No se ve, pero es una rueda. Hacele más zoom. Hacele. Se ve, pucha. Bueno, acá estamos. Llegamos a los tulipanes. Hay bastantes autos ingresando, ¿viste? Fue horrible. Buscando sin temor en donde descansar. Y esta vez detengo Uy, la banda de aquí autos ahí. Está lleno. Se pueden ver. Ya. Mañana comenzar Y la cola. Estamos ingresando y como pueden ver está explotado esto. Uy, mira la boletería. Sin rumbo, sin señal, dejándome llevar, buscando identidad.